Hola a todos y bienvenidos al video de evolución de traducción literaria 1 del trabajo práctico número 9. Como en todos los videos de devolución, vamos a comenzar viendo la parte de análisis y resolución y luego de eso vamos a pasar a la traducción. En cuanto a traducciones, son un grupo que está muy bien, que en general les suelo marcar pocos errores. Siempre recuerden que el baremo de correcciones de ustedes descuenta bastante en términos de puntaje, así que tengan cuidado con eso. Igualmente suelen tener pocos errores, pero hoy me quiero enfocar en la parte de análisis y resolución, que es donde he visto, especialmente en los últimos 2 o 3 trabajos prácticos, que se han incrementado el número de errores. A ver, que esto viene de la mano también con el hecho de que hemos incorporado nuevas estrategias de traducción. Sí, teníamos ya la transposición y ahora agregamos modulación con todas sus variedades. Igualmente, quiero que nos enfoquemos en esa parte, que es donde más puntos se están perdiendo y que a mí me interesa que lo puedan subsanar y que las notas sean más altas. Pero en general hay buenas notas, no suelen haber muchos desaprobados, lo que está muy bien. Comenzamos entonces con la parte de los cuadritos de análisis y resolución. Si bien siempre lo ideal es trabajar desde los aciertos, además de los aciertos quiero y siento que es necesario mostrarles también dónde están los errores para que sepan qué cosas evitar, ¿sí? Porque a veces uno ve y dice, bueno, si esto está bien, yo lo hago de esta forma, y después cuando uno va a la resolución efectivamente no sale. Muy bien, este es un ejemplo de este cuadrito en específico, donde la opción correcta era la modulación, el tipo de modulación de voz pasiva a voz activa, y la respuesta o una variante de la respuesta, como se debería haber visto, es el mismo monstruo que heredé. Además, fíjense muy bien lo que hizo esta alumna en la parte de la justificación. Utilizó las comillas angulares, que es la que debemos utilizar en español y que es un error que les marco también con bastante frecuencia. Lo que está en inglés está bien en las comillas angulares porque me está hablando ella en español en esta parte, pero esa partecita en inglés también se puede sacar la comilla angular y ponerlo directamente en cursiva, también está bien. Pasemos ahora a este ejemplo, ¿sí? Me parece que este era el último cuadrito. Me dice neutralización de expresión figurada es incorrecto. Acá era un cambio de perspectiva. Pero a mí lo que me importa acá es traer a colación lo de neutralización de expresión figurada, porque no lo han desarrollado mucho en los trabajos prácticos, especialmente esta forma de modulación. Y la alumna me dice que la neutralización de la expresión figurada, es decir, la expresión figurada, es a sharp knock at the door shatters the moment. No es una expresión figurada, ¿sí? Una expresión figurada es una frase semifija, podríamos decir, mucho más común, que la escuchamos todo el tiempo. En este caso, a sharp knock at the door shatters the moment. Primero, que es súper largo y es súper específico al momento, ¿sí? No corresponde. Eso por un lado. Y después, lo último que les quería marcar acá es que bien al final dice de esta manera: se conserva el sentido, pero de una manera más natural en español. Yo ya les había explicado en uno de los videos de evolución anteriores, no me acuerdo si fue exactamente el anterior o hace 2 videos atrás, que las justificaciones que digan que suena más natural, que suena más fluido, tienen que estar justificadas con algún tipo de teoría. Tiene que haber algún corpus, algún autor, algún lingüista que diga que al hacer este cambio, en particular, que es el cambio que ustedes aplicaron en su propuesta de traducción, efectivamente vamos a lograr que suene más natural por tales razones, ¿sí? Decirlo así a secas no constituye una justificación válida. Seguimos ahora. Acá la alumna muy bien reconoce que
la modulación que se tiene que aplicar es un cambio de polaridad. Y acá lo que a mí me parece muy importante destacar, porque hubo bastantes errores en esto, cuando cambiamos la polaridad, tienen que pensarlo de esta forma. Estamos sacando la partícula negativa. Entonces, si en mi traducción yo sigo teniendo el no, de alguna manera, no esto, no aquello, el no es una partícula de negación. Si el texto de origen está en inglés y tiene la partícula de negación, y por más que yo mueva y cambie de lugar y agregue y saque palabras, si al final del día en el texto meta sigo teniendo una partícula de negación, no hay cambio de polaridad. En este caso el alumno lo hizo bien porque erradicó completamente esa partícula negativa. Está bien ayudarlos. En ninguna parte van a encontrar un negativo ahí y de eso se trata la estrategia. El único error que sí le marqué a la alumna y que también lo noté mucho y me llamó la atención es esa pequeña raya de diálogo que no corresponde ahí. ¿Sí? Ahí iban los 3 puntos, por ejemplo, para los fines de este ejemplo. Que bueno, ya vimos que es un error. Igualmente siempre pueden referirse al material de puntuación de diálogos que tenemos en el aula virtual. Seguimos por acá. Estrategia de transposición, cambio de categoría gramatical, adverbio sustantivo. Hasta ahí está perfecto, súper claro. Transposición, cambio de categoría gramatical, de adverbio a sustantivo. Vamos a ver la justificación, a ver si va de la mano con esto. En la justificación me dice que el adverbio en inglés se traduce mediante una construcción preposicional. Está mal. Yo sé que después me está poniendo cuyo núcleo es un sustantivo. Pero vos me estás diciendo directamente que el adverbio pasa a ser una construcción preposicional. Y como ese cuyo núcleo es un sustantivo está después de la coma y al final de toda la justificación, es nada más que un dato de color en este punto. Y no debería ser así. Esa parte del sustantivo tiene que ir primero. Se traduce mediante un sustantivo. Y ese sustantivo a su vez está dentro de una construcción preposicional. Si ustedes tanto quieren mencionar que está dentro de una construcción preposicional, dentro de un sintagma, una locución o lo que sea, lo mencionan después. Pero primero me dicen cuál es la categoría gramatical. ¿Sí? Ese es un error que se sigue repitiendo un montón y que obviamente les descuenta, no les sumo yo ningún punto por eso porque está mal justificado. Y es un error bastante grande, porque lo vengo recalcando en todos los videos de evolución, que la transposición se da de una palabra a otra. La transposición no se aplica a grupos de palabras, frases, sintagmas, construcciones, locuciones, nada. De palabra a palabra. Y así ustedes lo apliquen bien, si está mal justificado, va a estar mal la respuesta, porque ustedes me están diciendo que aplicaron un proceso que en realidad no existe. Vamos acá, estrategia de transposición, y ahí ya vemos el error de adverbio a locución preposicional. No, de adverbio a sustantivo, adverbio a verbo, de adverbio a adjetivo, pero nunca a ningún tipo de construcción. ¿Sí? Acá en la justificación dice que el adverbio se transforma en una locución preposicional construida en base al sustantivo de intención. De vuelta, acá la respuesta era que ese sustantivo, que muy bien lo pone en el texto meta, ese sustantivo es el que forma parte de la transposición. De ahí yo puedo decir que ese sustantivo está dentro de una locución preposicional. Como dato de color, a mí no me importa, no me interesa, yo no necesito saber a los fines de transposición si el sustantivo, el adverbio, el adjetivo, el verbo que les haya quedado en el texto meta está o no dentro de un sintagma, dentro de una construcción, dentro de una frase. No me suma. Yo lo que sí necesito saber es la categoría. Me tienen que decir, esta palabra era esta categoría y ahora es esta categoría. Todo lo que venga después, que está en un sintagma, que está en una frase, que está en esto, que está en aquello, es un dato de color. ¿Lo pueden poner? Por supuesto que sí. Ayuda a la claridad de la justificación tal vez, pero no tiene que ser ese el eje, la base que sustente su justificación. Vamos acá. Reordenamiento de foco.
Incorrecto. ¿Sí? Acá es importante también ser un poco crítico en cuanto al texto meta. La alumna propone, me ha sido transmitido el mismo monstruo. Fíjense que esta traducción de ninguna manera beneficia la lectura. Me ha sido transmitido el mismo monstruo. ¿Sí? Lo que se podría haber resuelto simplemente con decir el mismo monstruo que heredé, el monstruo que heredé. ¿Sí? En cambio acá, me ha sido transmitido es enroscarse de una forma que no beneficia a la lectura, que no suena natural. Acá también había que pararse a pensar, che, se dice así, no se dice así, ¿sí? Acá el foco de esta diapositiva era, bueno, no ser un poco más crítico de nuestros textos meta. Seguimos acá. Cambio de perspectiva es lo que dice. Es incorrecto. Este es el ejemplo en el cual teníamos el cambio de polaridad, que además en la propuesta de traducción está bien, ¿sí? Cuando me pone la alumna acá, está bien ayudar a las personas. La propuesta está bien porque aplicó ese cambio de polaridad que idealmente debería haberlo hecho, y lo que es más, en la parte de justificación define perfectamente lo que es el cambio de polaridad. Entonces, lo que a mí me parece que pasó acá, que por suerte no le pasó a muchos alumnos, pero pasó y por eso está en el video de evolución, es que tal vez no tienen muy en claro los títulos, podríamos decir, los nombres de los tipos de modulación. ¿Sí? En este caso era cambio de polaridad y no de perspectiva. En la práctica lo hizo bien y en la justificación también. Lo que falló es en la identificación de la categoría del caso, es decir, el nombre de la modulación que aplicó. Así que ojo con eso, porque es cierto, hay muchos tipos de modulación y se nos puede confundir el nombre de uno con el otro. Acá, la alumna dice, transposición de adverbio, hasta ahí bien, a sintagma preposicional. Y este es un error que ya he marcado en trabajos prácticos anteriores. No se aplica a sintagma, construcciones, locuciones. Y otro error acá, muy importante y que quiero que tengan en cuenta, es que de ninguna manera se puede aceptar una propuesta de traducción que no esté completa. Si el segmento tiene tantas palabras y si el segmento tiene una oración completa, en la propuesta de traducción tiene que estar la oración completa. En este caso, la alumna puso solamente las palabras o las secciones donde aplicó la estrategia. Totalmente incorrecto y de ninguna manera esto se puede aceptar. No se puede analizar, son palabras aisladas, no tienen un contexto, no tiene esa oración que hace que tenga sentido, y por ende yo no sé si lo que ella me plantea acá suena bien, va con el resto, coincide, ¿sí? Y de vuelta acá dice que ocupa construcciones. Jamás. En transposición no ocupamos construcciones, es de palabra a palabra. Lo mismo acá les quiero mostrar que heredé. Esa es toda la propuesta de traducción. En el segmento para traducir tenían un texto larguísimo, un segmento largo, ¿no? Completo, con sentido. Pero en cambio en la propuesta de traducción, dicho así, es sin pies ni cabeza. No tengo todo lo que compone esta oración y es un sinsentido grande, ¿sí? La propuesta de traducción, ustedes tienen que pensarlo así. La propuesta de traducción es lo que ustedes mandan a la empresa de traducción diciéndole, bueno, la propuesta de traducción es esto es lo que se tiene que imprimir. Si en la propuesta de traducción me dicen que herede, ¿dónde está el resto? Yo te di una oración completa y vos me devolvés 2 palabras. Por supuesto que está mal y que no se acepta de ninguna manera. Mismo acá, está bien. Esa es toda la oración, esa es toda la propuesta de traducción. Me pregunto yo, ¿dónde está el resto de la oración completa? Tiene que ser una oración completa que aporte sentido. ¿Ok? Por supuesto está mal, no se acepta. Acá, estrategia de traducción, modulación, imagen, sentido. Creo que yo entiendo lo que ella me quiso decir, pero recuerden que imagen, sentido no es un tipo de modulación. A lo mejor ella se quiso referir a cambio de símbolo, ¿sí? Pero no existe un tipo de modulación cambio sentido.
imagen, sentido. Entonces no se puede tomar como válido. Y además, fíjense en esto. Tenemos comillas inglesas, que hace mucho también vengo corrigiendo, que debemos utilizar las angulares. Y esta es la continuación del mismo ejemplo, de la misma justificación, donde tenemos otras 4 comillas inglesas. ¿Sí? Por motivos académicos yo debo corregir eso, debo marcarlo como error y descontarles los puntos. Entonces, si ustedes suman estos 4 más los 2 que estaban en el anterior a 0,30, porque cada uno de estos vale 0,30, ¿les da cuánto? 1,8. Supongamos, 1,8. Solamente en esos 6 ya perdieron casi 2 puntos de la parte de análisis y resolución. Amén de todo lo que tenían que resolver en los cuadritos. Así que para prestar atención. Ahora, si ustedes quieren, como les dije anteriormente, decirme que el sustantivo, el adjetivo, lo que sea del texto meta está dentro de una construcción, lo van a hacer de esta manera. ¿Qué hace la alumna acá? Primero me da una razón, me está justificando que justamente eso es la idea de esta parte. Para evitar la cacofonía. Ella me dice que, ¿cómo justifica su traducción? Se justifica en base a que está ahí para evitar la cacofonía. Bien, y después me dice que ella convierte los adverbios terminados en li y me da los ejemplos y me los da en cursiva, 10 de 10, slowly, deliberately, ¿ok? En sustantivos. Perfecto, adverbio o sustantivo. Y ahí como dato de color ella me añade que esos sustantivos están introducidos mediante la construcción con más sustantivo. Si ella quisiera, después de sustantivos ella podía poner un punto y esta respuesta igualmente iba a estar un 10. ¿Sí? Pero si ustedes de vuelta quieren mencionar que el cambio que ustedes hicieron de palabra a palabra y esa palabra en el texto meta está dentro de una construcción, de una locución, lo van a hacer de esta manera. Primero me tienen que decir la categoría de la palabra y después de eso, si siguen teniendo ganas de escribir, me van a añadir que está dentro de una locución, de un sintagma, de lo que sea. ¿Ok? A mí lo que me interesa y a los fines de poder evaluarles y de poder darles el punto completo, yo necesito saber que ustedes entienden que la transposición se da de una palabra a otra. Así que muy bien esto, pueden tomarlo como ejemplo si quieren, pero recuerden con decirme de qué palabra estamos. Otros errores que vimos: estrategia de traducción, transposición de adverbio a construcción adjetival. No se da en una construcción. Acá el mismo monstruo que me han legado. Misma cuestión, dice que es más natural y fluido. No hablamos así. El mismo monstruo que me han legado. El mismo monstruo que heredé. Si un error de léxico ahí dice me han legado, lo podemos resolver simplemente con heredé, que significa exactamente lo mismo, va más al punto y es incluso más fácil de leer. Después acá pasemos a la traducción, que como les dije, hubo muy pocos errores, pero hay una cuestión en particular que tiene que ver con puntuación de diálogos que les quiero mostrar. Este ejemplo lo traigo a colación para ver el tema de coherencia y cohesión. ¿Sí? Fíjense cómo está cohesionada esta sección. Al principio no respondo, los ojos clavados en mis manos, lo verde es lo que yo escribo. Al principio no respondo, los ojos clavados en mi mano. Ahí tengo que cohesionar de alguna forma. Al principio no respondo porque tengo los ojos clavados en mi mano. Al principio no respondo y tengo los ojos clavados en mis manos. ¿Sí? Hay que cohesionarlo de alguna forma para que tenga sentido y para que el lector pueda ver todo ese momento, ¿sí?, que está ocurriendo, que se está desarrollando frente a nuestros ojos. ¿Sí? Y ese adentro-fuera es un error de léxico porque tenemos palabras específicas para esa acción que ella está, que ella está haciendo, ¿sí? Que son las que corresponden a respirar. Inhalar, exhalar. Inhalo, exhalo. Así que bien igual porque lo resolvió, pero recuerden eso. Y también les pongo acá el bien porque fíjense que esta alumna muy correctamente resuelve: tarde o temprano se iba a enterar
con comillas angulares, porque es un pensamiento, el pensamiento acaba con comillas angulares y el punto por fuera de las comillas. Súper. Después acá, esa compulsión iba en comillas, porque ella está como analizando, ponderando esa palabra, compulsión, ¿sí? La está pensando, por eso necesitábamos marcarlo de una forma y lo marcábamos con comillas angulares. Acá, hubo bastantes problemas con cómo explicamos que las manos les temblaban mucho y que estaban en el regazo de ella. Este es un ejemplo, pero hubo bastantes parecidos. Mis manos atrapadas en un temblor. Fíjense, hay una cuestión con la colocación. No decimos atrapadas en un temblor, ¿sí? Nosotros en todo caso decimos que no dejaban de temblar, que no podía controlar, ¿sí? Que temblaban de forma incesante, pero atrapadas en un temblor es hasta diría una interferencia de código lingüístico. Hablando de eso, de interferencia de código lingüístico y de coherencia, lean por favor el encargo, ¿sí? Si les pide español rioplatense o español latinoamericano, siempre con el afán de empezar, tal vez uno lo pasa por alto. Acá, recuerden siempre que el diálogo nunca va a terminar con una raya de diálogo, ¿sí? Siempre va a terminar con un punto, con punto suspensivo, pero de esta forma, con la raya de diálogo ahí suspendida, no. Después acá, ¿cómo puede eso estar mal? Es un error de orden de palabra. ¿Cómo puede estar mal eso? ¿Cómo puede estar mal? Simplemente porque podemos recuperar, ¿sí? Lo que ella se está refiriendo con facilidad. Que se trata de, ayudar a las personas. Podemos recuperar ese concepto. Tranquilamente, también se los vengo marcando, son los adverbios terminados en mente. Ojo con eso, empobrecen la calidad del texto y lo que suele pasar es que cuando ocupan uno, ocupan en todos y empiezan a repetir mucho. Así que mucho cuidado con eso. ¿Sí? Y acá, en la unión de nuestras manos, acá también hacía falta una reformulación para que pueda colocar mejor en el español. En español no solemos enfocarnos en la unión de nuestras manos, sino en nuestras manos unidas. ¿Sí? Mucho cuidado con eso, les pido por ahí de cara a futuros trabajos prácticos y al parcial, enfocarse tal vez en, ¿realmente lo decimos así o no? ¿Estoy repitiendo palabra por palabra? ¿Cómo está escrito en inglés? Después acá, con respecto a puntuación de diálogos. Ese tarde o temprano iba a descubrirlo, debería ir entre comillas angulares, y después le quería marcar esto. Todos los días, a veces más si puedo, esta es ella hablando, y ahí ella misma piensa, esa confesión le sale con reticencia. Y ahí ella sigue hablando y dice, he estado ayudando a los sirvientes, lesiones menores, nada grave. ¿Qué pasa acá? Esta alumna, tal vez con la idea de decir, no estoy segura de cómo tiene que ir la puntuación de diálogos, si yo mantengo esa confesión que sale con reticencia, como si fuese un inciso, no estoy segura de cómo puntuarlo, de dónde va la raya, dónde va el punto, lo pongo punto aparte y después sigue el diálogo. ¿Está mal en términos de puntuación? No. ¿Está mal en los términos de coherencia del texto? Sí. ¿Por qué? Porque se vuelve ambiguo quién está hablando acá. ¿Sí? Tenemos dos personas que están hablando y que hay un ida y vuelta todo el tiempo. ¿Sí? Ella habla, él responde, ella habla, él responde. Entonces acá el lector ya viene acostumbrado a eso. Entonces el lector sabe que ella habla y dice todos los días, a veces más si puedo. Después, el siguiente diálogo, he estado ayudando a los sirvientes, queda un poco difícil de entender, queda ambiguo. ¿Es ella? ¿Es él? ¿Sí? Cuidado ahí con el tema de puntuación. A veces por el afán de ir a lo seguro, podemos incurrir en este tipo de errores. Me parece mejor tomarnos 5 minutos, abrir el documento de puntuación de diálogos que está disponible en el aula virtual
y resolver esta cuestión que beneficia un montón la lectura y hace que realmente sea claro para el lector entender quién está hablando. Después, tarde o temprano se iba a enterar, acá está en cursivas, debería haber ido en comillas angulares. Y le marcó bien ahí lo de inhalo, exhalo, que justamente eran las palabras que quería que utilicen. Vamos a ver acá cuánto tiempo lo necesitas. Ahí hay un error de comprensión del texto. Estamos hablando de la magia, ¿sí? Y por más que ustedes digan, bueno, pero yo por tal motivo no pude leer lo que venía antes del texto, no importa, porque dentro del mismo segmento que tenían que traducir, hacen referencia a la magia. Entonces ahí ya uno debería entender que ese necesitas se está refiriendo a la magia. ¿Cuánta la necesitas? ¿Cuántas veces? No es tiempo, es veces la necesitas. ¿Cada cuánto la necesitas? ¿Sí? De esta forma es poco claro. Después, y algo que les quería marcar también en antes de terminar, fíjense la cantidad de errores que hubo en este segmento para ver con respecto a puntuación de diálogos. Este es el aspecto importante que les dije anteriormente. Los errores de puntuación de diálogos descuentan muchos puntos, porque en general si no tienen claro cómo hacerlo y el texto tiene muchos diálogos, que estamos en traducción literaria, los textos van a tener muchos diálogos, el error se va a seguir repitiendo y cada uno de estos resta 0,30. Es mucho lo que les resta. Entonces cometer uno o dos está bien porque por descuido, porque se me pasó. Pero acá ya hay muchos, ¿sí? Fíjense que a veces más, coma si puedo. Tenemos la raya de diálogo. Ese punto, ¿sí? El espacio. Después acá tenemos otra raya que también está marcada como error, que, digamos, yo la moví de antes de a después de regañadientes. Es decir, hay muchos errores en cuanto a dónde va la raya, dónde va el punto y dónde va el espacio. Y yo les tendría que cobrar un error por el punto que está mal puesto, un error por la raya que está mal puesta y un error por el espacio que está mal puesto. Por cada uno de estos. Es decir, por cada error de puntuación que incluya raya, punto y espacio, es menos 0,90, que es un montón para perder. Entonces, les recomiendo, por favor, no hace falta que se aprendan de memoria la puntuación de diálogos, nada más que tengan el apunte a mano. No hace falta ni que lo tengan impreso, lo pueden tener en la compu, pero es lo más útil que pueden hacer. Habiendo dicho esto, nos vemos en el próximo video de evolución y que tengan una muy buena semana.